Ana Fuensanta, de la Universidad de Murcia, que ya prácticamente es integrante del equipo Talento en tu Escuela, porque nos ha venido acompañando en seminarios, primero sobre autoestima, luego en una serie de cápsulas sobre creatividad, y hoy día haciéndonos eco de la petición de muchos de ustedes que quieren profundizar sobre un objetivo muy demandado, muy apreciado en el ámbito no solo educacional, sino que de la cultura actual, donde se nos pide crear, emprender, gestionarnos. Creemos que profundizar en la creatividad en el ámbito educativo es siempre un aporte. En una reunión que tuvimos antes con nuestros colegas de Corral, nos manifestaban que todos los profesores se sienten o nos sentimos muy creativos, pero muchas veces el sistema es el que nos pone trabas o nos va colocando impedimentos para que este desarrollo de la creatividad de nuestra labor se vea no entorpecida totalmente, pero sí un poco limitada. Y conversando esto con Ana, quien hizo su tesis doctoral en este tema, nos dio muchas luces de que dialogando y abriendo perspectivas respecto a cómo incorporar la creatividad, en quién focalizarla, a quién responsabilizar por ella, es que surgió la idea de hacer este conversatorio, esta especie de seminario, en la que ella nos pueda contar la experiencia que ha tenido tanto en su formación profesional como en el ejercicio de su cargo de directora en un programa similar al nuestro, la Universidad de Murcia, y poder también intercambiar nuestras perspectivas y salir enriquecidos de un tema que cada vez más es recurrente en la evaluación de nuestro quehacer. Así que Ana, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Es de alabar verdaderamente tu generosidad de tiempo, de tu buena disposición para colaborar, y estoy seguro que el auditorium va a ser lo más receptivo a tus buenas y muy convenientes observaciones sobre el tema de la creatividad. Muchas gracias, Ana, y te dejo con la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Solange, un placer, un gusto saludar a todos los docentes que estoy viendo por aquí. Y bueno, para mí es un placer y un honor, sobre todo porque el tema de la creatividad, como bien ha dicho Marcos, fue mi tesis doctoral. Yo realicé un programa para docentes para trabajar la creatividad en un colegio. Y además, pues ya me gustó tanto que lo he hecho como mi línea de investigación. Entonces, yo trabajo e investigo sobre la creatividad tanto en los niños como en los docentes, como en el sistema educativo. Entonces, bueno, hay tanto que hablar de la creatividad que se me queda muy cortito este tiempo que vamos a pasar y sobre todo lo he intentado hacer para que queden claros varios conceptos. Después, por supuesto que me encantaría poder llevar a cabo un curso o cualquier cosa así para poder hablar más ampliamente de lo que es la creatividad, porque creo que es algo muy importante, creo que lo necesitamos y es una parte muy, muy desconocida. Así es que, bueno, sin más, paso a compartir lo que he preparado. A ver, por aquí. Vale. Ahí está. Sí, se ve bien, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, yo le he llamado a este pequeño taller un pequeño paso hacia la creatividad en la escuela. Y pues bueno, a mí siempre me gusta empezar con algo especial y os voy a contar un cuento. Este es de Sisa, que era un emperador árabe en el cual pues era muy guerrillero, le encantaban las batallas, siempre iba a pelear y siempre ganaba todas las batallas, pero resulta que en una de esas batallas su hijo preferido murió. Sisa entró pues en una depresión muy grande, se quedó muy afectado y el país empezó a ir cada vez a peor. Claro, todos estaban muy preocupados de qué es lo que estaba ocurriendo con este gran emperador. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a él? Y de momento, uno de ellos dijo, yo conozco una persona que hace juegos. ¿Qué te os parece si hacemos que hable con nuestro querido emperador para ver cómo lo puede solucionar y poder ver si le podemos animar?
Bien, pues hicieron llamar a esta persona y esta persona le mostró un juego en el cual había unas casillas en blanco y negro que se movían con unos peones, se movían con unos caballos, unas reinas, unos reyes, que habían un poco extraño el juego. Resulta que le enseñó a jugar y pues le encantó jugar a este juego, le gustó mucho. Fue así tal que llegó un momento que el emperador le dijo, pídeme lo que quieras. Gracias a ti he recuperado la alegría, he recuperado la felicidad, por lo cual pídeme todo lo que tú quieras de mi reino, que yo te lo voy a dar. Este hombre se fue a su casa, empezó a pensar, a pensar, a pensar, ¿y qué le pido yo? Porque si le pido demasiado, quizás quede mal. Si le pido poco, quizás quede también mal. Y si no, ¿cómo lo puedo hacer? Pues llegó un momento y dijo, ya está, ya sé lo que voy a hacer. Voy a jugar al juego que le he mostrado. Con lo cual llegó y le dijo, mire, señor emperador, esto es lo que le voy a pedir. Del tablero que tenemos de juego, por la primera casilla del tablero quiero un grano de trigo. Por la segunda casilla quiero 2 granos de trigo. Por la tercera casilla quiero 4 granos de trigo. Por la cuarta casilla quiero 8 granos de trigo. Y así sucesivamente por las demás casillas. Claro, el emperador, al escuchar esto, dijo, espera, a ver, este pedido que me estás haciendo es muy poco digno, ya que yo te he dicho que me pidan lo que tú quieras de mi reino, pero ¿cómo me pides esto? Bueno, te lo voy a dar, pero ya, de acuerdo. Se reunió con todas las personas que integraban su reino y entonces empezaron a hacer los cálculos, ¿no? Todos calculando. Cuando de momento se fueron al emperador y le dijeron, mire, su majestad, es que resulta que lo que ha pedido creo que eso nos escapa un poquito de nuestro cálculo de lo que le podemos ofrecer. Y el emperador quedó un poco así como totalmente, no se lo podía creer lo que le estaban diciendo sus asesores. Y os pregunto, ¿tendría este juego relación con la creatividad? ¿Es realmente un pedido poco digno? ¿Y cómo se resolvería? Por supuesto. Supongo que a muchos os gustaría hacer este reto, os invito a hacerlo, pero voy a decir la solución de lo que propuso. Nada más y nada menos que son 18.446.746.709.551.615. Casi que se quedaron sin trigo en ese año y los más venideros que venían. Bien, ¿por qué os he propuesto esto? Pues porque ¿creéis que habría creatividad en este juego? ¿Y creéis que había pensamiento divergente? ¿Creéis que había innovación? ¿O es solamente un juego totalmente lógico en el cual solamente nos centramos en la estrategia? Me parece que hay mucho más en esta historia de lo que cada uno podamos haber visto a simple vista. Por lo cual, eso es la creatividad. Este tipo de formulaciones, este tipo de pensamiento es en lo que tenemos que empezar a hablar cuando creemos o cuando realmente estamos trabajando la creatividad. La creatividad a nivel internacional en el ámbito educativo, como veis ahí os he puesto, la OCDE desde el 2013 empezó a proponer los avances en la creatividad de los estudiantes en la escuela y empezaron a dar los primeros pasos para saber cómo podían evaluar la creatividad. En el 2014 tenemos las ciudades creativas que propuso la UNESCO. Dijo que, bueno, vamos a proponer un año de la creatividad en el cual la ciudad se pueda promover como ciudad creativa. Y felizmente me dieron la noticia el otro día de que PISA en el 2021 va a evaluar con pruebas de pensamiento creativo. ¿En qué se va a basar PISA? Pues sobre todo en la competencia de ocuparse productivamente en la generación, evaluación y el mejoramiento de ideas para llevar a soluciones efectivas y originales, para producir avances en el conocimiento y para las expresiones impactantes de la imaginación. Claro, cuando uno ve todo esto dice, sí que van a evaluar cosas que hasta este momento no se han evaluado, porque son elementos
muy importantes que no van solamente con el pensamiento convergente o el lógico-matemático, sino van muy hacia el pensamiento divergente o la creatividad. Por eso os he hecho un pequeño esquema, espero no muy largo, de qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo primero, que es la creatividad, para poner un marco en común de todos, tanto los modelos, las dimensiones, algunos elementos que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de creatividad. Os voy a dar recursos para trabajar la creatividad en la escuela, para ser docentes creativos, cómo se puede proponer una escuela creativa y sobre todo pues os voy a mostrar un poquito de lo que se trata mi programa Despierta Creatividad. Vale. Lo primero, ¿qué es la creatividad? Y aquí vamos a poner una de las técnicas que seguro que muchísimos conocéis, que es el brainstorming. Cada uno puede ir diciendo qué es la creatividad para él o para ella. Si queréis, así muy breve, podéis ir diciendo, abriendo los micros si os parece. Originalidad. Vale, muy bien. ¿Qué más? Hacer las cosas de manera distinta. Muy bien. Hacer algo nuevo. Algo nuevo. Muy bien. Expresarse. Muy bien. ¿Alguna idea más? Romper esquemas establecidos. Romper esquemas establecidos. Muy bien. Fenomenal. ¿Qué más? Vale. De momento, con lo que habéis dicho, ¿qué es lo que habría que hacer el siguiente paso? Saber que todas las ideas que habéis dado, que habéis aportado, tienen que tener una libertad y que todas las tenemos que aceptar. Esta es la técnica para hacer un brainstorming. Cuantas más ideas tengamos y estén mejor asociadas entre sí al término que yo he dicho, más nos vamos a ir acercando realmente a ver si el problema que yo he establecido lo podemos resolver. En el cuarto paso, ¿qué tendríamos que hacer? Ver todas las que hemos escogido, de todas las que me habéis dicho, la originalidad, romper esquemas, otra forma de pensar, analizarlas cada una de ellas y, por último, valorar cada una de esas ideas para establecer los criterios que podemos tener para decir qué es realmente la creatividad, ¿vale? Cuando ya tengo todo esto, pues puedo irme a decir que la creatividad realmente es un constructo que ha sido muy difícil de poder definir. Nos ha llevado de cabeza a muchos investigadores porque es muy multidimensional. Cuando hablamos de creatividad, hablamos de crear, hablamos de innovar, hablamos de imaginar, hablamos de fantasear. Y todo esto, además, es con una capacidad de generar nuevas ideas, conocimientos, o incluso de hacer nuevas asociaciones entre las ideas y los conceptos que ya conocemos. ¿Qué hace eso? Producir soluciones originales. Por lo cual, cuando hablamos de creatividad, hablamos de pensamiento original, hablamos de imaginación constructiva, hablamos de pensamiento divergente o pensamiento creativo como una habilidad que es típica de cada uno de nosotros, de cada uno del ser humano. Pero además tenemos que entender que la creatividad conlleva un paradigma típico del momento. Por lo tanto, haciendo un poquito de historia, en la creatividad tenemos una etapa que es precientífica, donde se entendía a la persona como una persona que tenía una enfermedad mental cuando era creativo, una persona que, creaba simplemente porque tenía un don o porque venían unas musas o una inspiración divina. No había una lógica y sobre todo la parte matemática aplastaba ferozmente a la creatividad. Incluso con deciros que seguro que conocéis los test de CI del señor Binet y Simon, ¿verdad? Que crearon en 1896. Bien, pues Binet quiso proponer una prueba de imaginación que se la quitaron totalmente porque no tenía una prueba científica, no había algo científico sobre la creatividad. Cuando pasamos al siglo XX, tenemos, sobre todo nos centramos en la persona creativa
y empezamos a ver las diferencias que hay entre inteligencia y creatividad. A partir de 1950 es cuando Guilford realmente propone a la creatividad como algo que sí se puede investigar y que se puede medir. Y gracias a Torrance, que tenemos todavía los test actualmente, podemos empezar a medir la creatividad y sobre todo la creatividad en el colegio, la creatividad en la educación. Comienzan todo lo que son los estudios de pensamiento divergente. Gracias a Guilford, como os he dicho, la creatividad empieza a ser una aptitud con unas características hacia los individuos y se empiezan a ver unas dimensiones muy específicas para poder medir la creatividad. La fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. ¿Qué ocurre con todo esto? Que claro, cuando hablamos de personas creativas, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo nosotros podemos detectar cuando una persona es creativa de cuando una persona no es creativa? Pues tiene unas ideas novedosas, presenta respuesta a problemas, tiene una personalidad más creativa, que lo vamos a ver después, tiene una conducta creativa, una forma de hacer las cosas en cuanto a la invención, la elaboración, la organización de las ideas, la planificación de cada cosa que va a hacer. Hay una capacidad o una aptitud que da alternativas a partir de una información dada para todos igual. Y además se considera como características que son independientes de la inteligencia, ¿vale? Con eso todavía hay un gran debate entre si la inteligencia y la creatividad van de la mano, si son dos cosas totalmente separadas o si realmente una pertenece dentro de la otra. Aquí os presento a Guilford, que gracias a él fue el padre de la creatividad. ¿Por qué? Porque gracias a él, cuando fue presidente de la APA, fue cuando realmente le dio un gran potencial a la creatividad. Vale. ¿Qué mitos tenemos a partir de esto de la creatividad? Seguro que habéis escuchado. Todas las personas nacen con un don para la creatividad y además estas personas son desordenadas, son personas que van en contra de todo, son personas que son rebeldes sin causa. También seguro que habéis escuchado otro mito, que la creatividad es una capacidad que es imposible de medir. No podemos medir cuánto de creativo es una persona. Otro mito que también tenemos es que la creatividad pertenece al mundo artístico. Ya está. O sea, el que es pintor, el que es escultor, el que es poeta, el escritor, tiene creatividad y el resto, pues como que no la sabemos, o por lo menos no la hemos tenido presente. La creatividad solo está en el hemisferio derecho, también es otro de los grandes mitos. La creatividad se puede desarrollar en cualquier ambiente, da igual, qué mal da. Y solo las personas con altas capacidades pueden ser creativas. Bien, estos os he puesto algunos de los mitos que hay, que son, digamos, los que más hacen ruido. Lo primero, las personas nacen con un don. Pues no es así. Todas las personas nacemos con una creatividad. Lógicamente hay personas que son más talento creativos y otras que son menos, pero todos nacemos con una creatividad que hay que desarrollar y hay que potenciar, puesto que es una capacidad, ¿vale? ¿Se puede medir? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que trabajar y crear esos instrumentos. A día de hoy tenemos muchos instrumentos como son la PIC, el Torrance, donde nosotros estamos midiendo creatividad general, creatividad gráfica y creatividad narrativa. La creatividad no es solamente de artistas, la creatividad nos sirve para el mundo científico muchísimo. Si no fuera por la creatividad, yo creo que a día de hoy no hubiera salido ninguna vacuna sobre la COVID, porque es para poder solucionar problemas y generar conocimiento. La creatividad no está en el hemisferio derecho, de hecho necesita del hemisferio izquierdo para poder transformar esa información que recibe el cerebro. La creatividad no se puede desarrollar en cualquier ambiente, necesita un ambiente propicio para la creatividad y según hay una teoría sobre que solamente las personas con alta capacidad pueden ser más creativas, no es así, pero sí hay un umbral en el cual cuando hacemos investigaciones aparece que la creatividad a partir de un umbral de CI sí aparece un poquito más baja. Con todo esto nos surge otra duda sobre la creatividad. ¿Qué es un dominio general o un dominio específico?
Pues bien, Kaufman y Baer la trataban más bien como un parque de atracciones. ¿Qué significa esto? Pues que todos podemos nacer con una creatividad general, una creatividad en la cual pues cualquier cosa que nos proponga la podemos hacer, pero conforme vamos teniendo más experiencia en hacer las cosas, se va centrando en algo más específico, por lo cual la creatividad comienza a ser un dominio más específico conforme vamos teniendo más conocimiento sobre un área específica. ¿Eso significa que una persona que se dedique al arte no puede ser buena creando problemas matemáticos? Pues quizás sí, si se dedica a esos 2 ámbitos, o a 3 ámbitos, o a 4 ámbitos. Otra de las cosas importantes es saber diferenciar entre pensamiento convergente y divergente, y aquí también tenemos siempre un debate. Las personas que creen que todo tiene que ser creativo, creen que necesitamos siempre estar con el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, el pensamiento que piensa diferente al resto, pero resulta que necesitamos al pensamiento convergente para que nos dé la información que necesitamos para poder generar esa creatividad. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a trabajar con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver la creatividad? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la creatividad la podemos ver y la podemos medir a partir de la flexibilidad. ¿Qué significa ser flexible mentalmente? Significa que yo pueda hacer muchas categorías de muchas cosas que pueda imaginar. ¿Qué significa también fluidez? Necesito tener fluidez de pensamiento. ¿Por qué? Porque necesito generar una gran cantidad de ideas para que luego todas esas ideas se puedan categorizar en la flexibilidad. Y además tengo que saber elaborar. Una idea la tengo que desarrollar, tengo que saber cómo elaborarla bien. Y lo más importante y en lo que más nos fijamos cuando hacemos una investigación sobre creatividad es en la originalidad. ¿Por qué? Porque es la idea que va a ser diferente al resto de todo lo que estamos planteando. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, la invención de la rueda, la invención de la fregona o de las botas de agua, ¿vale? Son claros ejemplos de que si unimos la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la originalidad, aparecen productos creativos. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Este juego se utiliza muchísimo para la creatividad. ¿Qué usos puede tener este objeto? Venga, 1, 2, 3, respondan. Unir documentos. Unir documentos. Hacer un adorno. Un adorno. Un tendedor de ropa. Un tendedor de ropa. Sí. Un pinche para el pelo. Si uno va a una pulsera. Muy bien. Para colgar algo. Para colgar, muy bien. Para medir. Muy bien. Un collar. Un collar. Para perforar algo. Muy bien. Venga, vamos. A partir de ahora empieza a costar un poquito más. Como llavero. ¿Cómo? Como llavero. Un llavero. Algo para hacer orificios. Vale. Para unir. Vale. Para unir algo. Vale. Hacer un corazón. ¿A por más? O hacer un corazón, muy bien. Me puede servir para abrir una puerta o una ventana. Muy bien, para abrir una puerta. Yo lo uso para, en el celular tiene un agujerito muy pequeño y tengo que pincharlo para sacar la SIM, para eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. ¿Algún uso más? Anillo. Para hacer un anillo. Vale, si os habéis dado cuenta, al principio que lo he dicho, ¿no? Todo el mundo pues seguro que habrá mirado lo más útil que tiene en el momento y vamos diciendo un montón, ¿verdad? Al principio. A partir de la 10ª se empieza a ralentizar y las respuestas ya tienen que ser un poquito más pensadas, ya tenemos que ir un poco más allá.
Aquí comienza realmente la creatividad. A partir de aquí comienza todo lo que es la flexibilidad que necesitamos de pensamiento y la originalidad. Y esto es lo que con los alumnos hay que trabajar, el hecho de poder hacer fluir las ideas para poder categorizarlas, flexibilizarlas y por último buscar la originalidad. Este de hecho es uno de los ejercicios que se utiliza cuando nosotros medimos la creatividad, no en concreto con este objeto, pero sí con un objeto muy parecido. ¿Dónde está entonces la creatividad? Pues mirad, cuando hablamos de creatividad tenemos que hablar de personas creativas. De la Torre habla de 4 tipos. Habla de que hay un genio creador con unas cualidades excepcionales para poder crear. Habla de la persona creadora que muestra su creatividad a la hora de realizar algo y le da un valor. Habla de la persona creativa que tiene un potencial creativo que no está explotado plenamente, que son a lo mejor muchos de los niños que veis que parece que va a explotar, pero no lo hace porque le da miedo o porque se le resiste el poder expresar lo que siente. Luego está la persona pseudocreativa, que es la que presenta una creatividad engañosa o contraria a lo que realmente es la creatividad, y son pues estas personas que a veces aparecen diciendo que su obra tiene una gran creatividad cuando realmente nos vamos al proceso y la obra carece de creatividad, ¿vale? Características que podemos ver si vosotros queréis saber si tenemos una persona creativa o no, ¿vale? Pues mirad, tenemos rasgos intelectuales a la hora de hablar de una persona creativa. Y aquí tenemos agudeza de la percepción visual. Tenemos una apertura al proceso, tanto interior como exterior. Tenemos una gran capacidad de concentración. Son capaces de reconocer analogías, de jugar con ellas y además reconocerlas como algo nuevo. Pueden manejar los símbolos de una manera bastante fácil, son capaces de hacer síntesis muy buenas, pueden pensar en imágenes a la misma vez que estás hablándoles sobre algo, poner en orden el caos, ¿vale? Que esto es algo muy importante porque sí saben ordenarse, sí saben planificarse, pueden hacer producciones divergentes, totalmente diferentes a los resultados que se les está pidiendo, pueden tener una gran competencia intelectual, tienen una gran cantidad de fluir de ideas, tienen una gran capacidad verbal y de integrar contradicciones y trabajar la intuición. Son personas muy intuitivas. Pero también tenemos unos rasgos de personalidad. Son personas con un rasgo muy, muy marcado de anticonvencionalismo, tienen autoconfianza, autonomía, tienen una gran capacidad de liderazgo a la hora de influir, de persuadir, tienen disciplina en el trabajo, son muy buenas para asumir riesgos, son personas emotivas, con gran flexibilidad, con un foco de evaluación interno bastante profundo, independientes del juicio, son bastante honestos a la hora de darte su propio juicio, son individualistas, ¿vale? No temen el desorden, son originales, tienen una gran sensibilidad ante los problemas y la tolerancia a la ambigüedad. Y a veces, sobre todo en mi estudio apareció que tienen una inestabilidad emocional, sobre todo en referencia a la ansiedad que le produce ponerse a trabajar sobre algo creativo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos unos rasgos motivacionales de la persona creativa, que son curiosidad, son personas curiosas. Son personas con una gran motivación intrínseca, no solamente extrínseca, no solamente les gusta que le valoren o que le den los premios, sino el esfuerzo propio suyo, el haber podido llevar a cabo algo. Luego tienen preferencias por la complejidad. Son personas que no les gustan los retos fáciles, les gustan las cosas complejas. Tienden a explorar y les gusta mucho o se fijan mucho en valorar la parte más artística, más estética. Os propongo un juego, otro más, de creatividad. ¿Cómo haríais de pasar con solamente 3 líneas, sin levantar el lápiz, por todos los puntos de esta figura? Intentadlo. Son 3 líneas que hay que pasar sin levantar el lápiz por todos los puntos de esta figura.
diagonal. Como queráis. Ok. Yo solamente he dado unas indicaciones, Jess. 3 líneas que sin levantar el lápiz tenga que pasar por todos los puntos. El que lo resuelva, que me lo diga. A ver, yo lo hice, empecé del lado izquierdo, pero los 3 puntos primeros, bajé al último punto, seguí hacia el lado izquierdo, subí al punto y después me fui al lado derecho, el otro punto que quedaba. Pero lo tienes hecho en dibujo para poder Es verlo? como una G al revés. Es como una ¿Como G al una revés. G? Una G al revés. Ya. Vale. Empiezo, ¿sí? Pero Una te falta un puntito o no? No, ¿Has pasado pues. por todos los puntos? Tomo los 3 arriba, Has bajo hecho con eso. los 3 de abajo, sigo con los 3 a la izquierda, subo y llego ahí. G, una G. Ah. Bueno, Al podría revés. ser. Al revés. Aunque creo que te has dejado este puntito con este sin pasar. Pero bueno, has pasado por todos los puntos, que ha sido una de las directrices que he Digo dado. por todos los puntos. Ah, ya, pero ahí. Por eso que, como he dicho, por todos los puntos, vale, vamos a dejarlo como una probabilidad. Ah, ya. Yo. A ver. Perdón. Comencé el punto derecho superior y diagonal. ¿Así? Sí. ¿Ya? Giré hacia la derecha. ¿Ya? Tomé esa línea hacia arriba. Pero vamos a pasar otra vez por el punto. Ah, ya. Ok. ¿Se puede hacer una línea continua? A ver, ¿cómo? No sé, como una, no sé cómo decirlo, como una culebra. Empezar desde el punto 1. ¿Aquí? Como una S, ¿o no? ¿Ah, sí? Porque no es necesario que esté dentro del cuadro, ¿no? Interesante lo que acaba de decir. Quizás, si utilizamos el pensamiento lateral, ¿verdad? Nos salimos del cuadro. Os digo la respuesta. Sí. Una probable, ¿eh? Cuidado, que con la creatividad siempre hay que tener mucho cuidado. Vale, mirad. Yo no dije que no os podíais salir del cuadro. Hay que ver, ¿eh? Este pensamiento lateral que parece, no, si la creatividad la tenemos ahí, pero cuidado, ¿eh? Porque esto es la creatividad. Yo no dije que no os podíais salir, pero nadie se salió del cuadrado. Qué bien aleccionados estamos, ¿eh? Qué bien. El pensamiento convergente está entre nosotros bastante claro. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver lo que es el proceso, porque claro, cuando hemos visto este dibujo, tenemos que entender que hay un proceso creativo. Este proceso creativo, yo cuando lo empecé a estudiar me encantó, y os voy a decir por qué, porque hay personajes que para mí son muy importantes, como es John Dewey, pero es que además hay un personaje que descubrí, que es Poincaré, que era matemático. Y este matemático nos dio los pasos para poder hacer y para poder llevar a cabo el proceso creativo. Por lo cual, mirad, el primer paso que tenemos de la creatividad es la etapa de la preparación. Cuando nosotros queremos hacer un producto, queremos llevar a cabo algo creativo, tenemos que buscar información para buscar el problema. La creatividad no es algo que yo de momento me levanto un día por la mañana y digo, ¡oh! Ya lo tengo todo claro. No. La creatividad necesita un conocimiento, necesita unas bases, necesita recopilar datos, ¿vale? Y una vez que tenemos toda esa preparación, todos esos datos, todo ese conocimiento, entramos en la incubación. Ese momento de incubación es en el cual empezamos a generar todas las conexiones entre todos los conocimientos que tenemos. Y muchísimas veces os habréis dado cuenta que es ese momento de nube en la cabeza, cuando uno dice, necesito
necesito la idea, no la tengo, madre mía, qué agobio, pero es que tengo tantas ideas en el momento como que es un batallón de ideas que te viene a la cabeza y ahí comienza incluso la persona a generar frustración en ese momento y hay que vencer ese momento de frustración a través de la intuición. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento y todas esas ideas se hayan conectado, vamos a ver lo que se conoce como el insight o el ajá, ahora lo tengo. ¿Y cuándo va a llegar ese momento? Seguro que más de uno y más de una le habrá llegado o en la ducha, o en plena noche, o incluso en el baño, o incluso dando una vuelta a un paseo cuando estás totalmente relajada y no estás pensando en la idea y de momento dices, ya lo tengo, esto era lo que yo quería, ¿vale? Pero cuidado, porque nos queda la última fase, que es la más importante y es la de verificar. Cuando ya hemos visto todo, tenemos que ver si realmente lo que hemos hecho es una idea que ha producido una iluminación, si realmente sirve para algo, si realmente es útil. Porque claro, aquí salió un ejemplo muy claro de un artista famosísimo que pegó un plátano en la pared con un celo y todo el mundo quedó como, ¿en serio? O sea, eso no es creativo, eso es simplemente que se te ocurrió poner ahí algo, pero no conlleva un proceso, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que tenemos personas creativas, tenemos un proceso creativo, pero claro, cuando luego tenemos un producto, ¿qué? ¿Qué hacemos con el producto? Pues tenemos que ver que hay una creatividad expresiva, que es la forma que tenemos más elemental de expresión. También tenemos una creatividad productiva, que es para aplicar técnicas y estrategias según los objetivos que nosotros vayamos a alcanzar. Tenemos una creatividad inventiva, que genera inventos, hace descubrimientos, hace métodos, técnicas, situaciones, invenciones. Y tenemos una creatividad innovadora que lo que hace es transformar lo que se ha creado en algo mejor o en algo que sea más útil. ¿De acuerdo? Y por último tenemos una creatividad que es emergente. Y esta es cuando obtenemos un producto que lleva experiencias o conocimientos que se pueden organizar y se pueden sintetizar de una manera mucho más sobresaliente de lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, cuando yo tengo un producto creativo, ¿cómo sé yo que es un producto creativo o que no lo es? Bien, pues hay unos criterios para verlo. Tenemos que ver que incorpore algo novedoso. No nos sirve si nos metemos a Internet y copiamos una idea, o si nos metemos a Internet y vemos que hay algo que es muy parecido a la idea que nos han dado. Tiene que ser algo novedoso, algo original, que lleve el sello de la persona que lo ha creado. Ojo, esto es muy importante porque parece una tontería, pero el producto tiene que ser útil, tiene que ser algo que sirva. O sea, no vale crear algo por crear, tiene que ser algo que sea útil. Y además tiene que establecerse en función al contexto o a las personas o a las necesidades que se muestren. Por lo cual, las personas que puedan hablar sobre ese producto, puedan criticarlo, lo tienen que ver como algo bueno, como algo aceptado por todos. ¿De acuerdo? Por lo cual tenemos que ver qué grado de originalidad tiene, cuál es el impacto de la idea o del producto, cuál es su simplicidad, porque muchas veces cuando nos hablamos de creatividad creemos que tiene que ser algo muy complejo, algo que tiene que dar muchas vueltas. Sin embargo, hay productos muy simples que son los más creativos. Tiene que tener una facilidad de uso, tiene que ser una oportunidad también. Y tiene que tener una elegancia, una presencia, una estética. No puede ser algo que esté mal, que esté feo, ¿vale? Que no sea llamativo a la vista. Por lo tanto, ya hemos visto la persona, el proceso, el producto y, lógicamente, cómo no, tenemos que hablar del ambiente. Porque tenemos que tener un ambiente creativo para poder crear. Csikszentmihalyi nos indica los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de ambiente creativo, ¿vale? Tiene que tener una situación de acceder al campo en el que se quiere trabajar, ¿vale? Hay lugares que son muy fáciles para trabajar y hay otros que son
muy incómodos para trabajar la creatividad. Y tenemos que ver, observar cómo es la mejor forma para que, como hablaba Sensei Mihaly, podamos fluir en ese ambiente para generar las ideas. La estimulación que se da en el ambiente tiene que ser novedosa y no homogénea. Hay lugares que tienen una mayor densidad de interacción y proporcionan ilusión, proporcionan efervescencia de ideas. Esto no significa que tenga que estar todo muy sobrecargado, sino que tiene que crear esa ilusión, esa paz, ese flow. Luego tenemos que entender el acceso al campo es igual en el espacio, por lo tanto los recursos económicos tienen que estar, porque si no tenemos recursos, muchas veces pues sí hay creatividad, pero la creatividad también necesita de recursos, ¿de acuerdo? Huidobro indica que hay elementos ambientales que parecen muy decisivos cuando nosotros queremos trabajar la creatividad. ¿Cómo es ese ambiente para poder acceder a la información? ¿Cuánta disponibilidad de recursos económicos y culturales contamos? ¿Cuál es la exposición a la variedad de modelos que podemos tener? ¿Cuál es el reconocimiento que hay en la sociedad o en nuestra cultura a las conductas creativas durante el desarrollo? ¿Cuál es el ambiente familiar y social? Y sobre todo, la ausencia que haya de obstáculos. ¿Qué tiene un ambiente que propicia la creatividad? Pues simplemente genera libertad, genera disciplina y de cada uno de nosotros, brinda una seguridad y una confianza para poder llevarla a cabo, y lo más importante es que transmite vivencias emocionales positivas. ¿Vale? Bien, otro reto que os propongo. Mover una sola cerilla para conseguir un número mayor que 3 y menor que 6. Lógicamente tiene un truquillo. ¿Vale? A ver si ahora sois capaces de salir de vuestro foco y buscar el punto de vista creativo. ¿Un número se refiere como a una cantidad de fósforos? Bueno, hemos hablado de un número, no sé, un número. ¿Un número? Formar Puede ser un número. Formar un número romano. Eso iba a decir. Un número romano, bien, una buena solución. Que tendría más valor. Vale. Vamos a buscar algo más retorcido, vamos a ir un poquito más allá, porque sabéis que estamos trabajando en la creatividad, ¿verdad? Como dicen mis alumnos, que pique el cerebro. Ya han dicho una solución, número romano. Ya sabéis que él tiene que representar número. Un número mayor que 3. Inclinar el número 4, el primer. Va, sí, vale. O sea, hacer el número 4, ¿no? Inclinar el número, el primer fósforo y ¿Sí? atravesar el segundo y forma 4. ¿Sí? Vale, mira, muy bien, muy bien. Ahí, con la representación. Sí, pero hay bien. que mover, ojo, hay que mover una sola cerilla, ¿eh? Mover una. Ahí está, claro, si no lo pongo muy fácil. A ver, mueve una sola cerilla para conseguir un número mayor que 3 y menor que 6. Una sola cerilla. Hay que ver, ¿eh? Solamente una. Igual se podría formar el 4 como mencionaba la colega, pero moviendo el primer fosforito y dejándolo entre los otros dos en diagonal se forma el 4. Puede ser. ¿Y si os dijera que no buscaréis el número que conocemos como tal? ¿Os digo la solución?
Venga, 3, 2, 1. Habría que poner el tercer fosforito encima de los dos primeros y formamos pi. ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Genial. Bien, bien. Ahí vamos entrando en claro con la creatividad. Muy bien. Yo subí el palito, pero como no soy onda matemática, dije, ¿qué significará un palo arriba de los otros dos? ¿Os habéis dado cuenta de la importancia del conocimiento? Como decíamos, En el área. necesitamos conocer. Claro, necesitamos conocer para poder resolver. Muy bien, felicidades. Bien, Gracias. lógicamente, como hemos hablado de todo esto, sabemos que hay unos modelos de creatividad y cuando nosotros queremos crear en nuestro colegio, en nuestra escuela, queremos crear la creatividad, tenemos que agarrarnos a algún modelo, tenemos que ver en qué nos fijamos, ¿vale? Bien, como vemos, la creatividad se desarrolló en modelos asociacionistas, en la Gestalt, psicométricos, cognitivos, sistémicos. Entre todos estamos buscando realmente qué significa la creatividad. Las primeras que hubieron fueron las teorías psicodinámicas y humanistas. Y si os digo el nombre de Maslow y de Freud, pues ya sabéis más o menos por dónde va a ir. Se entendía que la creatividad era solamente desde la persona y que era una lucha entre el consciente y el inconsciente, era un conflicto interno que realmente era lo que podía liberar la creatividad. No iban desencaminados, puesto que va dentro de lo que hemos hablado del proceso, de saber qué pensamientos salen de ti, qué pensamientos tienes desde fuera, esa lucha para poder mostrar un producto creativo. Luego tenemos teorías psicométricas que estaban destinadas a medir la creatividad. Aquí tenemos a Torrance, por ejemplo, que es uno de los grandes referentes, en el cual sobre todo se centra en cuál es el producto creativo. Quieren medir la creatividad por encima de cualquier cosa porque necesitan darle un ámbito científico a la creatividad y que realmente se tenga en cuenta. Por lo cual aquí se dan cuenta que el entorno es muy importante y se empiezan a estudiar las habilidades de lo que significa un dominio específico que hemos hablado antes. Tenemos las teorías cognitivas, que lógicamente, ¿en qué se centraron? Pues sobre todo en ver cuál era el logro creativo, cuál es el pensamiento creativo que vamos a tener. Y para eso se centraron en el proceso en sí, ¿vale? Luego tenemos las teorías integradoras o sistémicas, donde tenemos a Csikszentmihalyi, a Mabir, a Stenberg, a Lubac, que piensan que todo es el resultado de la interacción. Esta es una de las que más se ha hablado y de las que más pues yo os recomiendo que tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque habla de que hay que tener en cuenta 3 elementos. La cultura, donde estamos, la persona que aporta la novedad en el campo y el ambiente donde está. Pero no podemos olvidarnos del proceso que va a llevar a cabo. Y sobre todo habla de algo muy importante que vamos a ver a continuación, que es la motivación. Una persona motivada es una persona creativa. Una persona que le gusta lo que está haciendo en su motivación interna, crea mucho más y es mucho más fluida en su pensamiento. La teoría económica, que esta la sacó Stenberg, en la cual hablaba sobre todo de que, el enfoque tiene un comportamiento creativo y hay una ideación, si habláramos de creatividad, en el mercado. Él hablaba del investment theory, en el cual dice que hay que comprar al alza para vender a la baja en creatividad. Realmente cuando uno está metido en el ámbito creativo se da cuenta de lo que quiere decir aquí Stenberg. ¿Os habéis dado cuenta de cuando una persona es muy creativa y quiere sacar el producto en un momento determinado, cómo hay muchas personas que lo rechazan y que luego a la larga se transforma en algo que es un producto muy valorado, muy querido por la gente? Pues esto de lo que se trata, que hay que asumir ese riesgo como persona creativa de sacar una idea que pueda ser rechazada, pero que hay que aguantar, porque luego todo el mundo la va a probar, la gente le va a gustar esa idea. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para la creatividad? Y aquí os voy a poner algunos que son muy interesantes y que han salido de mis líneas de investigación cuando hablamos de creatividad. Bien, mirad, innovación, que todo el mundo habla. A ver, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la innovación? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra?
Pues innovación es un reloj como el que tenemos actualmente, ¿verdad? Nos mide el flujo, la sangre, el corazón, nos da la hora, nos conecta, podemos hacer llamadas telefónicas. Esto es una innovación, porque realmente cuando hablamos de creatividad, hablamos de crear la hora. ¿Entendéis la diferencia? Si yo hablo de creatividad, hablo de que yo estoy creando algo novedoso, algo nuevo, que es, pues, vamos a establecer un horario, vamos a establecer una hora. Ahora, ya después, cuando ya sabemos qué es eso de la hora, hacemos un reloj y a ese reloj le metemos innovaciones. Le metemos cosas que van a hacer que sea mucho mejor, que nos venga mejor para nuestra sociedad. ¿Vale? Otra cosa muy importante cuando hablamos de creatividad es cuando hablamos de imaginación y fantasía. ¿Qué significa esto? Pues cuando hablamos sobre todo de imaginación y fantasía es la facilidad para proyectar las imágenes de las cosas en nuestra mente. También es un ejercicio de abstraerse de la realidad. Tiene como principio la originalidad, ya que cada persona, si os habéis dado cuenta, imagina las situaciones de forma diferente. Tú estás contando un cuento, estás contando una historia y cada uno pone un personaje diferente, una situación diferente y una historia totalmente diferente. Supongo que os habrá pasado cuando leéis un libro y luego vais al cine, ¿vale? La imaginación, tener en cuenta que es el combustible para poder desarrollar la creatividad científica, que es uno de los ámbitos de la creatividad. Se encuentra con las emociones. Según sean nuestras emociones, nuestra imaginación se va a disparar o va a estar un poquito más comedida. La actividad imaginativa tiene unas modalidades. Podemos imaginar en una fantasía diurna, que muchas veces lo habréis visto, ¿no? Seguro que tendréis alumnos que sueñan despiertos. Es una fantasía desiderativa, de la cual pues satisfacemos nuestros deseos, nuestros temores, enfrente de este mundo real que estamos viviendo. También tenemos una fantasía lúdica, que es a través de los juegos, es el impulso de la fantasía. Tenemos una fantasía onírica, que viene sobre todo en nuestro inconsciente y que aparece con el sueño. Y por último tenemos una fantasía creadora, que es la capacidad Otro factor muy importante es la inhibición latente. Y en este os tengo que decir que me basé en las investigaciones que hicieron de Harvard y Toronto, en el cual aparecía la inhibición latente como una base biológica de la creatividad. ¿Y qué es esa inhibición latente? Pues todos nosotros, cuando nos vamos a concentrar en algo, realmente centramos nuestra atención, la focalizamos, ¿verdad? Como que podemos quitar todos nuestros estímulos y centrarnos en uno. Bien, pues está demostrado que las personas creativas no son capaces de hacer esto, no pueden discriminar, tienen una baja inhibición latente que, oh sorpresa, viene con falta de atención, con dificultades en la atención, sobre todo en la atención focalizada. ¿Y por qué? Porque todos los estímulos le llaman la atención, no son capaces de solamente apagar uno y dejar a todos los demás en otro momento. ¿Vale? Hay una correspondencia entre un CI alto, un cociente intelectual alto, y una inhibición latente baja, que junto a una buena memoria de trabajo nos da igual a creatividad. Bien. Elementos importantes en la creatividad, la motivación con las emociones y con el clima del aula. Esto, en la investigación que llevé a cabo, me di cuenta que cuanta más se trabajaba la creatividad en el aula, los alumnos estaban más motivados, eso generaba unas emociones de un estado emocional mucho más positivo y, curiosamente, se mejoraba el clima del aula. Y se mejoraba el clima del aula, se mejoraba el clima del centro y todavía una mayor armonía. ¿De acuerdo?
¿Qué ocurre con esto? Que nos dimos cuenta que a mayor extensión y coordinación cerebral hay mayor creatividad, por lo cual tanto la amígdala como el hipocampo, el córtex prefrontal, hace que aumente la actividad creativa y todo esto conlleva a una mejora emocional y a una mejora en la parte del clima del aula y las relaciones interpersonales entre todos. Por lo tanto, podemos decir que la creatividad es un punto importante para trabajar los conflictos en el aula, los conflictos en el colegio, ¿vale? El cuarto punto que vamos a trabajar son recursos para trabajar la creatividad en la escuela y vamos a hablar de docentes creativos. ¿Necesitamos realmente tener docentes creativos? Pues venga, vamos a hacer otro juego. Vamos a hacer una representación. Ojo, que lo he puesto así a propósito, ¿eh? Os tenéis que, lógicamente, si uno se va a presentar, hola, soy Ana, tengo el pelo rizado, soy española, tengo los ojos marrones, ¿no? Nos presentamos. Pero si os tuvierais que representar, si tuvierais que hacer una representación de vosotros, teniendo en cuenta cómo os sentís o cómo os percibís según vuestra docencia y vuestra identidad. Intentad mezclar eso. Venga, a dibujar. Ja, ja, ja. Y ahora seguro que dirá, yo no soy buena para dibujar, a mí no me salen muy bien los dibujos. Ya, eso pasa cuando en el colegio nos dicen que solamente los artistas son los que pueden dibujar. ¡Ánimo! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Difícil? Vale. ¿Alguien tiene algo para mostrar? ¿Alguien se atreve a mostrar? ¿Tenéis algo? Bueno, yo os voy a mostrar el mío, el que yo he hecho, ¿vale? Mirad, yo, según mi identidad, pues soy una persona alta, delgada. Me gustaría ir así vestida porque me encanta toda la parte de la magia, la parte oscura. Y con referencia a mi docencia, pues mirad, yo me pondría algo especial, un pelo diferente, un pelo más rojizo, algo que me hace que los alumnos se fijen en mí. Me gusta muchísimo la parte de la inteligencia, me gusta el conocimiento, me gusta profundizar, me gusta ser como un pequeño búho en mi cabeza, pero sin olvidarme nunca de las emociones, que las tengo siempre a mano, y por supuesto no olvidarme jamás de la magia
en un mundo que se puede cambiar siempre y pasarlo por algo que sea totalmente mágico, algo que sea totalmente novedoso. Así es que esa sería mi representación de mí como docente y como mi propia identidad. Espero que os guste. ¿Vale? Bueno, supongo que si lo tenéis, luego si queréis me lo mostráis al final. Vamos a proseguir, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente, como tenemos creatividad, tenemos barreras y tenemos bloqueos. Esto es muy extenso, pero solamente os he escogido las barreras para que os tengáis en cuenta lo importante que es fijarse cuando uno quiere trabajar la creatividad en las barreras que nos encontramos. Tenemos barreras ambientales que son externas al creador y que provienen de nuestro entorno. Cuando nos limitan, cuando nos dicen que 2 y 2 son 4 y no nos dicen, por ejemplo, qué operación deberíamos hacer para obtener el número 4, fijaros la diferencia. Tenemos barreras perceptivas que son de los errores, de las desviaciones, limitaciones, en las percepciones que nosotros tenemos a un problema, ¿vale? Si no somos capaces de percibir el problema o lo hacemos de una forma incorrecta, tenemos una dificultad a la hora de solucionarlo. Emocionales también tenemos barreras. Las autoimponemos nosotros a nosotros mismos. No soy bueno para crear, los creativos seguro que son los otros, yo como docente tengo que dar mi tema y no me puedo salir de aquí, porque ¿qué van a pensar de mí mis compañeros si yo vengo con una propuesta diferente? Y si me dicen que no, siempre estamos con el y si, o el es que. La parte cognitiva son las barreras intrínsecas que se producen por el propio funcionamiento de nuestro cerebro racional y totalmente planificador que le hemos dejado muchísimo espacio durante muchísimo tiempo. Tenemos bloqueos mentales que son estadísticamente los más comunes, que tenemos un acceso al concepto clave, ¿vale? Y son sobre todo referentes a una mala educación en cuanto a la forma de resolver problemas. Tenemos bloqueos expresivos para poder hallar herramientas de representación que sean adecuadas para poder visualizar de una forma fácil y sencilla los problemas. Y tenemos barreras socioculturales que provienen del entorno y de la cultura. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver dinámicas y técnicas. Pues mirad, aquí os he puesto unas poquitas. Estos son pocas que podéis utilizar. Tenemos para poder generar ideas el análisis morfológico, las analogías, la biónica, el brainstorming, el brainswarming, el blue sleep, conexiones morfológicas, create, do it. O sea, es innumerable la cantidad de técnicas que tenemos para poder generar ideas en nuestros alumnos, ¿vale? Tenemos para poder generar ideas que son distantes a nosotros, ¿vale? Y ahí también las tenemos. Para evaluar ideas, para ver si las ideas que tenemos son buenas. Y tenemos otras muchas técnicas que son para inventar historias, con, por ejemplo, de la gramática de Gianni Rodari, que me encanta ese autor para crear cuentos. Tenemos el flow, tenemos el serendipity, que son los descubrimientos afortunados que dan lugar a grandes descubrimientos. 6 sombreros para pensar, de Edward Bono. Y bueno, en fin, aquí os he puesto un poquito porque esto sería como para un curso completo el poder trabajar todo esto. Pero voy a proponer una de las técnicas que se llama el idear y es una técnica de generar ideas dentro de lo que llamamos la provocación de las ideas. Se trata de describir la siguiente lámina que os voy a poner y vamos a jugar con los conceptos que podemos derivar de ella, por lo cual vamos a poder hacer analogías, podemos hacer una historia, podemos fabular sobre ella, ¿vale? Mirad, esta es la lámina. Podemos contar una historia, podemos trabajar sobre la lámina, ¿vale? Es una señora con un gorro rojo, está llorando, parece, la pobre. ¿Qué crearíais de aquí? ¿Qué podríais contar? ¿A qué se parece? ¿Qué veis?
Venga, que la segunda parte es mejor todavía. Yo veo que es una persona muy elegante, porque tiene esas mangas, por ejemplo, y ese sombrero, pero está muy triste, está como, puede ser como en un funeral, está llorando como en algo así. Por la elegancia y por la tristeza. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a inventar otra historia, otra fábula, una analogía. Vamos, ¿alguien más? Se han ido. Esto es Yo súper veo como difícil. que está comiendo algo. ¿Perdona? Yo veo como que está comiendo algo. ¿Puede ser que se está tragando sus propias palabras? Muy bien. Vale, perfecto. Yo la veo nerviosa, como que se está comiendo las uñas, como que está en apuros. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Vale, pues ahora, conforme lo que estáis viendo, lo tenéis que tener de referencia porque vamos a cómo podemos crear una metodología creativa para explicar historia a partir de esta señora. Y vamos a forzar conexiones entre el foco creativo y la lámina. Vamos a utilizar frases como esto se parece a nuestro problema en que este aspecto de la lámina o dibujo está relacionado con nuestro problema en esto. Y si utilizáramos esta lámina para trabajar esto, y nuestro nuevo producto es como esto porque, ¿entendéis lo que hay que hacer? A partir de la lámina, nosotros lo que tenemos que hacer es inventar una metodología para enseñar historia a nuestros alumnos. Fácil, ¿no? No te pasa. Os he dicho, la segunda parte era mejor. Ya. Si os queréis, os pongo otra vez la lámina, ¿eh? Bueno, os he dejado un ratito. ¿Podríais decirme, aunque fuera una pequeña pincelada, una pequeña palabra de cuál sería la innovación metodológica para que vuestros alumnos aprendieran historia? ¿Cómo lo podríais hacer? Os doy una. A través de las ropas, de los distintos personajes y las distintas etapas. Por ejemplo. A través de un disfraz, entonces, puede ser. Por ejemplo, muy bien. Un objeto que los motive, algo novedoso. Exacto. Que creen, o una por caja, ejemplo, y no mostrar el objeto, sino que una caja donde ellos imaginen lo que quieran crear. Muy bien. A través de una caja mágica también puede ser. Eso, una caja donde, sí, Muy donde bien. haya elementos de ese personaje y vayan sacando e imaginándose qué es lo que ocurrió. Fenomenal. Bueno, queridos profesores, acabamos de hacer una metodología para enseñar a nuestros alumnos historia. ¡Bravo! Muy bien. Fenomenal, muy bien. Pues vamos entonces con el quinto paso. ¿Cómo hacemos una escuela creativa? Vamos a preparar el terreno. Lógicamente, esta se llama la técnica de relaciones forzadas. Vamos a imaginar que no somos profesores aquí esta tarde. Somos un equipo y nos han encargado de hacer una película. Tenemos directores, el de sonido, el de ambiental, tenemos cada uno un papel, lógicamente, ¿verdad? Hacemos una película. Tenemos que hacer preguntas sobre esta premisa. ¿Qué necesitaríamos para hacer nuestra película? Es decir, entre comillas, para hacer nuestro colegio creativo. Vamos a hacer preguntas.
Esta es otra técnica. Por ejemplo, podríamos decir, necesitamos un director. Directora. Necesitamos pensar de manera creativa. Necesitamos una cantidad de oxígeno en nuestras aulas. Necesitamos unos espacios adecuados. Necesitamos un ambiente que estimule la creatividad. Fijaros, a partir de esta serie de preguntas, al final nos pueden ir dando respuesta a si queremos crear un colegio realmente creativo. Y para eso buscamos la analogía con nuestro colegio creativo, ¿vale? Es como hacer una película y para buscar nuestro colegio creativo. ¿Y qué conseguimos con eso? Salir de nuestro foco, porque muchas veces cuando queremos conseguir una solución a un problema nos enfocamos mucho y le damos muchas vueltas al problema. Pero si hiciéramos como un águila y saliéramos hacia arriba y lo viéramos de otra forma, de otra perspectiva, con otro punto de vista, sería mucho más fácil poder tomar soluciones y poder tomar como hacer cosas mucho más creativas de las que podemos hacer realmente. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la organización. Tenemos una organización interna, un liderazgo, cuando hablamos de creatividad. Tenemos que ver en esa misma organización que hay unos principios de libertad, de confianza. El paradigma del trabajo que tenemos que tomar para poder hacer un colegio creativo es un trabajo en equipo y obtener un modelo, por ejemplo, de sistema para poder trabajar la creatividad. En cuanto a la metodología, ¿qué metodología sobre todo podemos utilizar? Los juegos. A través de los juegos es la mejor forma para poder crear. Tenemos que tener en cuenta el lenguaje con el que hablamos a nuestros alumnos. No es lo mismo que nuestro alumno nos proponga algo y le digamos que no, a que le digamos, muy bien, vamos a pensar más profundamente, me parece muy buena idea. ¿Y si te parece que hiciéramos también esto? Fijaros que no le he puesto la palabra no delante, ni le he hecho la negación, sino que le he invitado a seguir profundizando, a hacer algo más. Y luego, por supuesto, a admitir las ideas que ellos también tienen. Para eso tenemos que enseñarles a indagar, a crear nuevos conocimientos. Además, para hacer un colegio tenemos que darnos cuenta del ambiente, qué tipo de ambiente queremos, cómo es nuestra estructura física, cuáles son nuestros interiores, nuestras aulas, cómo es nuestro suelo, nuestras ventanas, qué lo podemos cambiar, hacer que sea un ambiente cambiante, pero organizado, cuidado, y que produzca cambios hacia afuera, que sea algo que salpique hacia la familia, hacia el resto de la comunidad educativa. Tenemos que tener en cuenta los procesos que vamos a seguir en nuestra escuela, que haya flow en nuestras aulas, que se enseñe a pensar, crear los conocimientos que necesitamos. Tenemos que tener en cuenta las personas y quiénes son las que van a promover ese pensamiento creativo. Y para eso necesitamos saber trabajar en equipo, colaborativo, cooperativo. Tenemos que saber regular las emociones y estar motivados, transformarse en humor, transformarse en momentos que generen esa felicidad, esa risa, ese humor para poder generar pensamiento mucho más creativo. Tenemos que darnos cuenta y evaluar cómo va a ser nuestro producto, ponerlo en la práctica para ver si lo que yo he pensado de hacer realmente es de utilidad. Saber cómo vamos a expresar las emociones en ese producto. Tiene que llevar nuestra marca, tiene que llevar nuestro sello para que sean originales. Y además tenemos que hacer una evaluación diferente, una evaluación que sea práctica. Estos son algunos pequeños puntos que yo expuse en mi programa que hice para profesores Despierta Creatividad. Y, por ejemplo, pues os voy a poner una sesión de clase que hicimos en sexto de primaria, que más o menos lo he puesto en correspondencia con séptimo básico. Duración 45 minutos, número de alumnos 25. Clase de matemáticas. El tema que tocaba era números irracionales. ¿Qué técnicas optamos por usar? La provocación, el brainstorming y el Blue Slate. ¿Cómo lo hicimos? Primer paso, hicimos en unas tarjetas, le preguntamos a los alumnos, que se le utiliza la técnica del Blue Slate, ¿qué haría si fuera el profesor de matemáticas durante 6 meses?
¿Qué cambiarías de estos contenidos, de los contenidos anteriores? ¿Qué métodos utilizarías para dar la clase? ¿Cómo harías la clase? ¿Y cómo explicarías los números irracionales a los alumnos de primero o de séptimo básico? ¿Vale? La primera. En la segunda parte explicábamos, es la técnica de la provocación. Y entonces le poníamos la frase de las matemáticas no son necesarias en nuestra vida. Y era una forma de provocarlos para que eso que tanto dicen lo tuvieran que defender. Pues os tengo que decir que la mayoría cambiaron de opinión y se dieron cuenta que las matemáticas eran muy necesarias para su vida. Y por último, ¿qué hicimos? Lógicamente, crear conocimientos. Hicimos una web quest sobre los contenidos matemáticos. ¿Y qué trabajamos? Por proyectos, en equipo, e hicimos como una web quest con Flipped Classroom. ¿Vale? Esto fue una de las propuestas que hicimos en este aula para estos contenidos. ¿En qué nos basamos? Pues, por ejemplo, como dice Stenberg y Lubar, en cuanto se refieren al marco escolar, desvalorizan las notas, ya que son un motivador externo y nosotros trabajamos más con el motivador interno. Hacer de la creatividad una parte totalmente explícita del contenido para que se den cuenta que está ahí, para que se trabajen las técnicas, las dinámicas de creatividad. Dar un reconocimiento verbal al trabajo creativo que se realice, no decir como, no, eso ahora no toca. Yo me acuerdo que esto siempre lo explico, ¿no? Teníamos una profesora en infantil, que ya se lo conté también a Solange y a Marcos, que dice, venga, vamos a trabajar el cosmos, vamos a venir todos disfrazados para trabajar el cosmos y vamos a venir todos disfrazados de astronautas y vamos a venir de esta manera, porque estábamos trabajando la creatividad. Al día siguiente, pues apareció uno de los niños vestido, pues todos muy bonitos de astronautas, pero uno apareció de extraterrestre. ¿Qué le dice la profesora? No, si ya te expliqué que lo que había que venir era venido de astronauta. ¿Y por qué no? ¡Claro! El más creativo fue él. ¡Claro! Lógicamente. Él venía de extraterrestre, él pensó en el cosmos, pensó de otra manera, que es lo bueno que le tendríamos que haber dicho, bravo, bien. Bravo. Muy bien, por venir de otra manera, ¿vale? Entonces hay que dar ese reconocimiento verbal. Hay que alentar a los estudiantes a que presenten sus trabajos en exposiciones exteriores, concursos, que vayan a concursar hacia afuera para mostrar su creatividad e intentar utilizar una combinación de todos estos motivadores, ¿vale? Importante también, ¿qué favorece la creatividad? ¿Qué tenemos? Pues afirmar propósitos e intenciones de cada uno de los alumnos. Tenemos que tener en cuenta construir habilidades básicas, adquirir conocimientos específicos de cada uno de los dominios que queremos generar creatividad, estimular la curiosidad con retos a conseguir, como lo que hemos hecho durante toda esta charla, construir la motivación, pero sobre todo la motivación intrínseca, el trabajo bien hecho, la autoconfianza y la disposición al riesgo, lanzarlos a que salgan de su zona, su pequeña zona de seguridad, lanzarlos hacia afuera, no pasa nada si se equivocan. Si se equivocan, se levantan y lo vuelven a hacer. Centrarse en la pericia, en el rendimiento y no en las notas, fomentar las creencias que apoyen la creatividad, proporcionar, como no, oportunidades para la elección, para que puedan descubrir a partir de ellos mismos. Desarrollar habilidades de autodirección también, saber cómo me puedo dirigir. Técnicas, estrategias para favorecer el rendimiento creativo. Proporcionar equilibrio entre la libertad y la estructura, porque no nos sirven estos creativos que tenemos por ahí un poquito distorsionados, que es que yo me organizo dentro de mi lío. No, 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 cuidado. Para ser creativo hay que saber organizarse también, hay que saber estructurarse. Y conseguir el flow, el fluir, como decía Csikszentmihalyi, en el trabajo diario del aula, ¿vale? Mi querida Mary Poppins, que para mí ha sido siempre un referente, decía Let's go fly a kite, de la escritora Pamela Lyndon Travers. Muchísimas gracias y ahora vamos a dejar un tiempecito para que me podáis preguntar, para poder dialogar, para poder hablar y espero que os haya gustado. He intentado resumir al máximo, pero la creatividad es algo para trabajar infinito. En primer lugar, yo quería solicitarle si es posible que nos envíe el PPT para poder tenerlo, porque resulta que
hubo muchas personas que no nos pudimos conectar bien por problemas de conexión. Vale, ningún problema. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, Ana. Aparecía en una de las técnicas de creatividad, que yo no lo conozco, el brainwarming, algo así. ¿De qué se trata? ¿Lo conoces? Lo he trabajado poquito, ¿vale? Porque es muy parecido al brainstorming, es muy parecido es una técnica muy parecida, es muy similar, por eso lo que más se utiliza es el brainstorming, ¿vale? Ya. Pero luego si quieres te la busco y te pongo los pasos que conlleva, porque la verdad es que son tantas técnicas que bueno, a veces se utilizan, otras veces no, se utilizan unas. También os tengo que decir que hay veces que uno pone la técnica o la dinámica y plof, no sale bien. Entonces, también la tienes que sustituir y cambiar o modificar. Claro, ir adaptándose Pero luego también sí al público, digamos, a las personas, a los niños. Totalmente. O sea, cuando hablamos de niños tenemos que ir con mucho cuidado también, dependiendo de qué técnica queremos utilizar. Por ejemplo, hay una que a mí me ha gustado siempre mucho, que es Scamper, y es horrible para poder hacer, y con niños fatal. O sea, en la universidad me cuesta. Pues ya con niños es mucho más complicada. Entonces hay que saber elegir bien cuál es la técnica, la dinámica y qué queremos realmente conseguir. Ujú. ¿Dudas, cuestiones sobre la creatividad? ¿Comentarios? Interesante el tema, porque yo creo que es algo que necesitamos como profesores, estarnos actualizando y conocer estrategias, nuevas técnicas. Yo creo que es un tema muy contextual, más ahora que estamos aprendiendo a trabajar de otra forma. Me parece genial que se aborde. Le agradezco, felicitaciones. Muchas gracias. Hombre, es muy necesario, la verdad. Y como decía, PISA lo va a empezar a evaluar. Por fin nos hace caso a los creativos o los que trabajamos en creatividad, de que no solamente es un ámbito cerrado de los artistas o de los que trabajan en marketing, sino que es algo necesario para nuestros alumnos, porque ahora, por ejemplo, con los problemas que tenemos de la COVID, necesitamos gente creativa, necesitamos gente que reinvente otra vez las profesiones, necesitamos personas que no se acobarden y que salgan para poder buscar otra oportunidad. Entonces, creo que la creatividad es algo sumamente imprescindible cuando hablamos de educación. Exactamente, y va de la mano con educación, sobre todo en los inicios, en la primera infancia. Los niños son creativos desde pequeños. Yo creo que cuando vamos creciendo o cumpliendo etapas nos ponemos menos creativos y tenemos que tener a los niños pequeños, sacarle el mayor provecho posible, porque ellos son muy creativos, y nosotros también tenemos que estar ad hoc, como se dice, para poder tener las herramientas necesarias, sobre todo las habilidades tecnológicas del siglo XXI, que se nos vino, y en este año, sobre todo en este año en pandemia, que se nos vino así todo nuevo, y tenemos que seguir estudiando y viendo para poder apoyar a nuestros niños, también de acuerdo al contexto, porque muchas veces todos no estamos conectados a internet. Nuestros niños son de escuelas rurales, otros de ciudad, y de alguna forma se tiene que llegar a trabajar con ellos, y sobre todo la creatividad, que siempre se tiene que estar ahí trabajando, modelando. Totalmente de acuerdo, y en eso unas cosillas. Cuando yo hice mi investigación, la primera, una de las hipótesis se me falsearon, y es que yo aposté porque la creatividad era mayor en los niños pequeños que en los mayores, ¿no? En los que ya estaban en etapas más altas. Pues me salió al contrario. ¿Por qué? Porque hay una base importante que tenemos que aprender, que es el conocimiento y la experiencia. Entonces, ¿qué ocurría? Que los niños pequeños me salían muy creativos en la parte gráfica, lógicamente, porque están todo el día dibujando y los dejamos que dibujen, pero los grandes me salían muy creativos en la parte narrativa, en la parte más lingüística. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para luego también
cambiarlo con ellos mismos. O sea, que a los niños grandes, eso de que yo digo, venga, vamos a dibujar, y lo primero que me encuentro, no sé, no puedo, yo no soy bueno en esto. Entonces, eso hay que cambiarlo, porque necesitan liberar, es una liberación para ellos, necesitan hacerlo. Y con respecto al ambiente que estamos viviendo, cuidado con la tecnología, cuidado con los videojuegos. Parece que no, pero son un gran obstáculo en la creatividad. O sea, el hecho de que nuestros niños no creen con sus manos, con sus ideas. A mí me encanta porque los amigos de mis hijos me tienen un poquito de manía, porque ya saben que tienen prohibida la palabra de me aburro. Porque a mí me llegan y me dicen, jo, es que nos aburrimos, y digo, bien, ya, ahora vamos a crear. Entonces para ellos como no puedo decir me aburro, sí, dilo, pero a partir de que te empieces a aburrir es cuando tu cabeza empieza a generar y empieza a buscar, empieza a olisquear esa parte del cerebro que necesitamos desarrollar. Entonces, genial, cuanto menos tecnología a veces, como yo digo, mejor, para que empiece a generar esa creatividad. Yo implementé en mi curso hace 2 años atrás el desafío lógico, que lo aplicaba 2 días a la semana cuando finalizaba la semana, y los niños, pero hasta que lo descubrían, ellos no se iban, los podía dejar en furgón, tía, pero es que yo no me voy, es que no. Y después de 2 veces a la semana ya lo hicimos 3, porque a ellos les gustó. Y yo le buscaba con fosforitos, buscaba en la red, buscaba muchas cosas, desafíos lógicos nada más, porque son pequeños, yo trabajo 3.º y 4.º, pero de primera como que les costaba, no tenían la capacidad de abstracción, pero después ellos lo pedían y se encantaban. Tía, pero ¿me puedes dar el del miércoles? Porque yo voy a ir al doctor. Eso es genial, es la motivación, es estupendo. Lo necesitaban, después era como que, ya pues tía, pero es que de verdad, y si yo no vengo, ¿me lo puedes dar el del viernes? Es genial. Es genial porque ahí nos damos cuenta cómo realmente aprender es a través de retos. O sea, del juego, de que ellos se reten a ellos mismos y vayan buscando otras soluciones, el hecho de ser Sherlock Holmes, ese pensamiento. Es que a ellos les encanta, porque si no terminan, no se van y es como que terrible, como que no pueden. Exacto. Es genial, o sea, esa parte maravillosa de la creatividad. Me alegra mucho que ellos logren, porque de primera como que no pescaban, pero cuando lograron encaminar, inclusive ellos pedían el otro, el del viernes, por favor, tía, si nos portamos allá. Qué bien, bueno, eso es fenomenal, genial, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Seguirán realizando talleres de este tipo para poder seguir aprendiendo? Yo por mí encantada. Ojalá, la verdad, tenemos que planificarla y ver cómo continuamos. Como ya estamos, bueno, hoy día es 9 de diciembre, en épocas normales estaríamos terminando el semestre, las clases. Yo sé que ahora se atrasó un poquito el semestre, creo, desde el Mineduc, así que todavía están ahí, pero estamos finalizando el año. Y igual es una buena fecha para eso, para aprender. ¿Sí? Una pregunta para la señora Ana. ¿Cómo logras tú encantar a una niña que esté motivada, transformarla en una niña creativa? ¿Es una niña motivada? Es que no he escuchado bien. Una niña desmotivada. Desmotivada. Lo primero que me centraría es qué le interesa, cuál es su centro de interés, qué le gusta, ¿vale? A partir de qué le gusta, le empezaría a dar ese tipo de trabajos y cuando los hiciera le empezaría a decir que su trabajo tiene mucho esfuerzo, que te encanta cómo lo ha ido realizando. Poco a poco, si vamos trabajando el esfuerzo, el trabajo, el que vea que cada vez lo puede ir haciendo mejor, lo va a hacer, pero tenemos que centrarnos siempre a partir de su interés, de lo que le gusta. Y sobre todo trabajar mucho su autoestima, el felicitarla, el que vea que es buena en algo, que puede destacar y no solamente a través de una nota o a través de un examen o de una asignatura en concreto, sino que tiene habilidades que puede
decirle a los demás, que puede mostrar a los demás. Y si ya cuando termine eso lo puede mostrar, mucho mejor todavía. Bueno, muchas gracias Ana, creo que estamos. No sé si hay alguna última pregunta o comentario, consulta. Yo también quiero preguntar algo. Quiero preguntar. ¿Qué se hace cuando los papás son los desmotivados? De verdad que cuando uno se va así contra la pared, así como, ay, de repente, a veces los apoderados son las dificultades. Y bueno, mientras daba la charla, ella dijo que había que hacer una comunidad escolar, entonces considero que en esa comunidad escolar obviamente están los apoderados. Y se hace, yo creo que siempre en los colegios, al menos en Chile, siempre se habla de comunidad escolar, pero igual me queda la incógnita. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, cuando pasa con estos papás de repente que son ellos digamos, la tranca para los chicos. Digamos que yo cuando he trabajado con padres me ha ocurrido que si el hijo está desmotivado, el padre está desmotivado porque es el fiel reflejo, el hijo del padre. Por lo cual yo le invitaría a los padres a hacer talleres en el colegio y lo mismo que le he dicho para la niña, empezar a hacerlo con ellos. A que ellos se dieran cuenta que son buenos padres, que pueden hacer y darle a sus hijos más de lo que ellos piensan. Porque muchas veces como padres creen que el éxito es solamente el que le hemos dicho o como sociedad se ha impuesto que es como el padre exitoso, el padre que tiene que ser con un reconocimiento X o con un cierto trabajo. Pero sin embargo, si lo empezamos a ver más como personas y le empezamos a reconocer sus habilidades y que ellos vean que sus habilidades las pueden poner en práctica en la comunidad donde su hijo va al colegio, vamos a subir su autoestima y vamos a producir una mayor motivación. Porque muchas veces los padres lo que están es hasta arriba de preocupaciones y con ansiedades y sobre todo con miedos a fallar. Por lo cual, relajarlos en que el fallo es algo bueno, que es algo que no es imperdonable, también le estamos rebajando un poquito la ansiedad y trabajar sobre cosas que a ellos les gustan y cómo ellos pueden ser útiles a la comunidad. O sea, el hecho de que pasen al colegio y que ellos puedan ayudar en el colegio, que vean cómo pueden favorecer a sus hijos y para ello es genial, porque sus hijos lo están viendo, lo que está haciendo su padre, ¿no? en su centro educativo, en su comunidad. Entonces, a mí esa técnica me ha resultado bastante bien. Súper. Gracias, me sirvió. Gracias, Ana. Yo agregaría algo que dije en la reunión pasada con los colegas. Pienso que el tema de la autoestima, tú lo dijiste al final, el tema de la autoestima es clave, es decir, cómo transmitirle al apoderado que su rol es importante en un proyecto de la escuela. Y se los cuento por experiencia, porque creo que lo dije y si me repito, me disculpa. Cuando nosotros citamos a los apoderados de Alta Huachi, llenamos el aula magna. ¿Por qué creen ustedes que lo hacen? Porque se sienten muy orgullosos de que su hijo haya sido seleccionado en la escuela. Sin embargo, cuando uno cita reunión en un colegio de educación especial, no va nadie. Pero literal, ¿verdad? No puede no ir nadie. Entonces, eso a mí me ha revelado que si yo no le transmito al papá no solo la importancia de su rol, sino la importancia del proyecto que está haciendo la escuela, ahí uno lo logra enganchar. Porque claramente este es un trípode. Si falla una punta de la mesa, nos caemos. Los profesores, los alumnos y los apoderados. Así es que estoy totalmente de acuerdo en que atraer, adherir o persuadir a los padres del proyecto educativo es fundamental para que el proyecto sea exitoso. Si no hay más consultas, terminaríamos agradeciendo la presencia de todos ustedes. Veo a directores, a profesores, profesoras. Y bueno, reiterar nuevamente a Ana nuestras muchísimas gracias. Un cordial abrazo y que nos volvamos a ver pronto en otra actividad, si no de talento en tu escuela, al menos de Alta Huachi.
Muchísimas gracias a todos y todas. Un placer estar con todos vosotros y mi pequeña semillita al proyecto. Va a ser una gran semilla en su germinación, Ana. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Chao, gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.